Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda hora de clase del día de hoy, miércoles 7 de abril de 2021. ¿Sí? Vamos a continuar con las exposiciones. Vamos ahora con el grupo B, el segundo grupo. Sí, bueno, vamos a esperar que se vayan uniendo el resto de los compañeros para dar inicio a la segunda hora y a las exposiciones, ¿no? Como estaba indicando, tenemos la exposición del grupo número 2. De verdad voy a escribir al grupo de WhatsApp para que se unan los compañeros que aún hacen falta. Bueno, todavía estamos recién 4 conectados, no sé qué falta, esperemos que se vaya conectando el resto, que todo para dar inicio a la exposición. Listo, ya ahorita veo estamos 8 conectados, entonces están los grupos que van a exponer, Guevara, Ávila, no los veo, a ver, Guevara ya lo vi, ya la vi, perdón, Ávila, no veo Ávila, Gijón, acá ya la vi a Gijón, y Cedeño. Ya, Enrique ya lo vi por acá, listo. Bueno, esperemos que se terminen de conectar el resto, por favor, para dar inicio al grupo número 2. Listo, bueno, vamos a dar inicio, por favor, a ver los integrantes del grupo. Estamos ya 11 participantes, bueno, 10, incluyéndome, serían 11. A ver, Guevara, por favor, para que dé inicio, por favor, de Jaycee, para que dé inicio, por favor, con la exposición. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Siguiente diapositiva, por favor. Jaycee, por favor, realice la presentación del grupo, ¿sí? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Mi grupo está conformado por Ávila Salinas Mayerly, Gijón Bonner Ronald, Cedeño Gallego Enrique y quienes habla Guevara Montaña Dayes. Iniciaré yo con lo que es historia de la base de datos y algo sobre sus orígenes. Bien, el término de la base de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. En una primera aproximación se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde un punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que pertenecen al acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Por su parte, un sistema de gestión de bases de datos es un tipo de software muy espacioso
dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. O lo que es lo mismo, una agrupación de los programas que sirven para definir, construir y manipular una base de datos, permitiendo así almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Actualmente, las bases de datos están teniendo un impacto decisivo sobre el creciente uso de los engineers. Pero para poder entender más profundamente una base de datos, cabe entender su historia. Orígenes. Los orígenes de la base de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros, pues además también se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y un poco eficaz, y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. Por otro lado, posteriormente, el uso de la base de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos, sobre todo desde la aparición de las primeras computadoras. El concepto de base de datos ha estado siempre ligado a la informática. En 1884, Hermann Hollery creó la máquina automática de las tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época, los censos se realizaban de forma manual. Siguiente diapositiva. Ante esta situación, Hollery comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora o censadora, basada en tarjetas perforadas. Siguiente diapositiva, por favor. Posteriormente, en la década de los 50, da origen a las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldo. Esto sirvió para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias. Y a través de este mecanismo se empezaron a utilizar información, como la desventaja de que solo se podía hacer de forma secuencial. En la década de 1960, posteriormente en la época de 60, las computadoras bajaron los precios para que las compañías privadas las pudiesen adquirir, dando paso a que se popularizara el uso de los discos, cosa que fue un adelanto muy efectivo en la época debido a que a partir de ese soporte se podía consultar la información directamente, sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. Pues en esta época se dio un inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. Otro de los principales logros de los años 70 fue la alianza del IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un sistema operativo que manejaba las reservas de vuelos, transacciones e información sobre los pasajeros de la compañía American Airlines. Y posteriormente, en esta misma década se llevó a cabo el desarrollo de IDS, desarrollado por Charles Babbage, que formaba parte del CODASIL. Supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de base de datos conocidos como modelos en red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de base de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. CODASIL. Estas siglas, pues en inglés es Conference on Data Systems Languages, que en español significa Conferencia sobre los lenguajes de sistema de datos. Bien, era un consorcio de industrias informáticas que tenían como objetivo la regularización de un lenguaje de programación estándar que puede ser utilizado en multitud de ordenadores. Los miembros de este consorcio pertenecían a industrias e instituciones gubernamentales relacionadas con el proceso de datos, cuya principal meta era promover un análisis, diseño e implementación de los sistemas de datos más efectivos. Y aunque trabajaban en varios lenguajes de programación como COBOL,
nunca llegaron a establecer un estándar fijo, proceso que se llevó a cabo del ANSI. En la década de 1970, por lo que representa la década del 70, Edward Frank Cook, científico informático inglés, conocido por sus aportaciones a la teoría de bases de datos relacionadas, definió el modelo relacional a la par, que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionados a través de su artículo, que fue llamado un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Este hecho dio paso al nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de base de datos. Como consecuencia de esto, durante la década de 1970, Lawrence J. Ellison, más conocido como Larry Ellison, a partir del trabajo de Edgar F. Cook sobre los sistemas de bases de datos relacionadas, desarrolló el Relational Software System, o lo que es lo mismo, lo que actualmente se conoce como Oracle Corporación, desarrollando así un sistema de gestión de bases de datos relacional con el mismo nombre de dicha compañía. Por otro lado, posteriormente, en la época de los 80, también se desarrollará el SQL, Structured Query Language. Esto significa lenguaje de consulta estructurado, a lo que es lo mismo un lenguaje de consultas o lenguaje declarativo de acceso de base de datos relacionales que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar información de interés de una base de datos y hacer cambios sobre la base de datos de forma sencilla. Además de eso, analiza grandes cantidades de información y permite especificar diversos tipos de operaciones frente a las mismas informaciones, a diferencia de las bases de datos de los años 80 que se diseñaron para aplicaciones de procesamiento de transacciones. En la década de 1980, siguiente diapositiva, por favor. En la década de 1980, por su parte, a principios de los años 80 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionadas con su sistema de tablas, compuesta por filas y columnas, pudieron competir con las bases jerárquicas de la red. Como consecuencia de su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. En la década del año 1990, aquí la investigación de base de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionadas no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así se desarrollaron herramientas como Excel y Access de paquete de Microsoft Office, que marcan el inicio de la base de los datos orientadas a objetos. Así se creó la tercera generación del sistema gestor de la base de datos. Fue también en esta época cuando se empezó a modificar la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL y se empezó a agregar nuevas expresiones reguladas, consultas recursivas y triggers y algunas características orientadas a objetos, que posteriormente en el siglo XXI volverá a sufrir una modificación, introduciendo características de XML, cambios en sus funciones, estandarización de objetos, sequences y de las columnas autonuméricas. Y además se creará la posibilidad de que SQL se pueda utilizar conjuntamente con el XML y se definirá las maneras de cómo importar y guardar datos XML en la base de datos SQL, dando así la posibilidad de pronunciar facilidades que permitan a las aplicaciones integrar el uso de XQuery, lenguaje de consulta XML, para acceso recurrente a datos ordinarios SQL
y documentos XML, y posteriormente se dará la posibilidad de usar la clausura orden bit. Aunque el boom de la década de los 90 será el nacimiento del World Wide Web a finales de la década, ya que a través de este se facilitará la consulta de bases de datos. En el siglo XXI, pues en la actualidad las tres grandes compañías que dominan el mercado de la base de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información en Google, aún existe una gran variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos con gran facilidad, como por ejemplo Link, que es un proyecto de Microsoft que agrega consultas nativas semejantes a la SQL o a los lenguajes de la plataforma. Cabe destacar que Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos Windows que soporta varios lenguajes de programación, tales como Visual C++, Visual Numeral, Visual J Numeral, ASP.NET y Visual Basic.NET. Aunque se están desarrollando las extensiones necesarias para otros, cuyo objeto es permitir crear aplicaciones, sitios de aplicaciones web, así como servicios web a cualquier entorno que soporte la plataforma NET, creando así aplicaciones que intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Definición de las bases de datos. Bueno, antes de explicarle la definición de las bases de los datos, tenemos que tener en claro qué es un dato. Un dato nos permite describir un objeto. Dicho objeto podemos llamarlo entidad. Por ejemplo, una casa en la que viven personas. La casa sería la entidad y la cantidad de personas que viven en la casa sería el dato, que en este caso sería un dato numérico. Hay diferentes tipos de datos que se pueden tener en una base de datos, como por ejemplo números, imágenes, fechas, monedas, textos, etcétera, etcétera. Hay bases de datos más o menos adecuadas según el tipo de datos y hay un proceso para convertir un dato en información. Pues un solo dato por sí mismo no representa nada, si no lo vemos en contraste con otros. Así se identifican comportamientos. Bien, ahora sí les voy a explicar las bases de datos. Una base de datos es una colección organizada de información estructurada o datos relacionados entre sí, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Les explicaré a través lo que quiere decir esto les voy a explicar a través del dibujo que tenemos ahí. La diapositiva anterior. Ya. Ya, en esa imagen podemos ver como un escritorio o cajonera, por así decirlo, en el cual hay como unos libros guardados muy organizadamente. Lo que les quiero decir con esto es que una base de datos es como un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrarlos y utilizarlos fácilmente. Un ejemplo, para que les quede más claro este concepto, sería el funcionamiento de una aerolínea, ya que todas las aerolíneas tienen aplicaciones para hacer reservas y trabajar con diferentes rutas. Todas las personas que van a viajar tienen que proveer datos para hacer una reservación de una ruta específica, como por ejemplo la fecha en la que van a viajar, ¿ya? Para eso se hace necesario un repositorio en el que se puede almacenar esta información. Una base de datos permite no redundar o no exceder en los datos. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Ahorita les explicaré los tipos de bases de datos, cuáles son, y les hablaré de ellas. Tenemos las bases de datos jerárquicas. Construyen unas estructuras jerárquicas con los datos que permiten una estructuración muy estable cuando gestionamos una gran cantidad de datos, muy interrelacionados, o sea, conectados entre ellos. Entre sus características se destaca que se organizan en forma de árbol invertido, con un nodo raíz y un nodo padre e hijos, así como podemos observar en la imagen, que tiene como la figura de un árbol invertido, por así decirlo. Este árbol se organiza con un conjunto de niveles. El nivel 0 se corresponde al nodo raíz y es el nivel más alto de la jerarquía. Ya, la base de datos en red derivan de las jerárquicas, de las que les acabo de explicar.
pero mejoran las gestiones de datos redundantes, o sea, datos que abundan, manteniendo su rendimiento en consultas de datos. Este tipo de datos en red se caracterizan por establecer relaciones entre los diferentes registros, por medios de enlaces y crean una red y por ofrecer la posibilidad de tener uno o varios elementos padres en una misma base de datos. Esto quiere decir que funcionan de manera similar a una base de datos jerárquicas, con la diferencia de que las bases de datos jerárquicas solo permiten un único registro padre. Bueno, ahí tenemos un ejemplo que se puede ver en la imagen. Las bases de datos transaccionales ¿ya? Están diseñadas para el envío y recepción de datos a grandes velocidades y de forma continua. Su único fin es el de la recepción y envío de información, pero la gestión de almacenamiento o redundancia está fuera de su propósito. Un ejemplo para que este concepto se pueda entender mejor sería cuando hacemos transferencias bancarias. Las bases de datos transaccionales se emplean aquí para validar o deshacer la transferencia, ya que las transferencias bancarias se desarrollan en dos operaciones distintas, que primero se descuenta el dinero en la cuenta original y luego se suma en la cuenta de destino. Si la segunda operación falla, o sea, la de que se suma la cuenta a la cuenta de destino, pues si esto falla, el dinero se devuelve a la cuenta original y la transferencia no tiene lugar y por tanto no se registra en la base de datos. El sistema gestor de bases de datos transaccionales garantiza que las dos operaciones se cumplan o ninguna de ellas lo haga. Siguiente diapositiva, por favor. Las bases de datos relacionadas. Este tipo de bases de datos son las más utilizadas en aplicaciones reales. La información se almacena siempre haciendo referencia a otra, por lo que se facilita la gestión y su uso por personal no especializado. En este tipo de bases de datos, el lugar y la forma donde se guarda la información pues vendría a ser secundario. Una base de datos relacionales es esencial en un conjunto de tablas. Las tablas se vienen a llamar relaciones, formadas por filas que se vienen a llamar registros y columnas que se vendrían a llamar campos. Así cada registro tiene un ID único, denominada clave, y las columnas de las tablas contienen los atributos de los datos. Cada registro tiene normalmente un valor por cada atributo, lo que simplifica la creación de las relaciones entre los puntos de datos. Ya, las bases de datos orientadas a objetos. Este tipo de bases de datos han surgido tras la aparición de los sistemas de programación orientadas a objetos, obviamente. Ya, un ejemplo podría ser, o sea, podemos guardar una bicicleta como objeto con todos sus atributos, sus características. Por ejemplo, es roja, se puede conducir, tiene sillón, etc. Este objeto forma parte de la clase bicicletas, en la que, por ejemplo, también podría incluirse una bicicleta azul y otra verde. A su vez, la clase bicicletas es una subcategoría de vehículos, que también incluye las clases coches, ¿ya? Si accedemos a este objeto a través de su código de identificación único, dispondremos directamente de todos sus métodos y atributos. Eh, las bases de datos documentales están especializadas en el almacenamiento de textos completos, por lo que facilitan el tratamiento informatizado de grandes cadenas de caracteres. Ahorita les diré algunos tipos de bases de datos documentales. En la base de datos documentales se pueden clasificar en diferentes tipos, en función del contenido de los documentos, que serían bases de datos bibliográficas, en base de datos de texto completo, que guardan todo el texto de un determinado documento o escrito, ¿ya? También se clasifica según su cobertura temática, que vendrían a ser multidisciplinarios, quiere decir que almacenan información relativa a diferentes materias o disciplinas. También tenemos especializadas, que solo guardan la información sobre una disciplina en concreto, por ejemplo, una base de datos documental de textos médicos, ¿ya? Y por último, se clasifica también por su método de acceso local, en línea, en CD-ROM o dispositivos externos. Ya, tenemos las bases de datos deductivas, conocidas como bases, también se conocen como bases de datos lógicas. Se utilizan generalmente en buscadores, pero pueden usarse de otras formas. Este tipo de bases de datos permite almacenar los datos y consultarlos a través de búsquedas que utilizan reglas y normas previamente almacenadas. Sus principales características son que pues, permite expresar consultas por medios de reglas lógicas,
soporta conjuntos de datos complejos, se puede inferir información a través de los datos almacenados y pues usan fórmulas matemáticas o algoritmos lógicos. En conclusión, las bases de datos deductivas son una variante de los sistemas de almacenamiento de información que utilizan la lógica matemática y deductiva para así pues obtener nueva información a partir de los datos almacenados, siguiendo por ahí unas reglas lógicas que ya han sido previamente definidas. Y por último tenemos las bases de datos multidimensionales. La definición de las bases de datos multidimensionales viene marcada por la forma en la que guardan y procesan la información. Al igual que las bases de datos relacionales almacenan la información en tablas, sin embargo, la diferencia radica en que la estructura que forman esas tablas, ya que en las bases multidimensionales los datos se ven como en cubos de información, por así decirlo. Estos cubos de información añaden una nueva dimensión a las tradicionales bases de datos, formada por tablas. Los cubos están formados por dos componentes que vendrían a ser las tablas de dimensiones, en las que se almacenan datos como ítems o fechas, y las tablas de hechos que almacenan las medidas y las claves que la relacionan con las tablas de dimensiones, como por ejemplo tamaños en centímetros o valor en euros, dólares. Ya. Las bases de datos multidimensionales o MDB, como también se las conoce, son ampliamente utilizadas en el entorno de los data warehouse y para aplicaciones encargadas de realizar análisis de procesos en línea. También es común o habitual que este tipo de bases de datos se empleen usando la información ya contenida en otras bases de datos relacionales. Bueno, y por otro lado, los sistemas de gestión de base de los datos multidimensionales son capaces de procesar la información a gran velocidad, lo que las ha convertido en una herramienta muy útil para entornos o aplicaciones que requieren obtener respuestas a las consultas inmediatas o en tiempo real. Esto es todo por mi exposición. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Ok, gracias compañero. Buenas tardes ingeniero, buenas tardes clase. A continuación yo le voy a hablar acerca de lo que es una base de datos relacionales. Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en tabla. ¿Esto qué nos da a entender? Nos da a entender que una base de datos relacional es una estructura en filas y columnas filas y columnas de una tabla que contiene atributos de los datos y cada registro generalmente tiene un valor para cada atributo. Esto facilita el establecimiento de las relaciones entre los puntos de datos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo funcionan las bases de datos relacionales? Los datos estructurados en las tablas tienen un sistema relacional que define su estructura y gestiona también los permisos de escritura y lectura para poder interactuar con él. Los usuarios utilizan un lenguaje de base de datos, por eso todo gestor de base de datos relacionales puede soportar al menos un lenguaje formal que permite ejecutar las siguientes operaciones. Como primera operación tenemos lo que son definir la estructura de los datos. Aquí se define y se guarda una descripción con metadatos de la estructura de datos en el diccionario del sistema. Es decir, que cuando un usuario crea una tabla nueva, en el diccionario de datos se almacena su correspondiente esquema. Como segunda operación tenemos definir los derechos. Todo lenguaje de base de datos proporciona una sintaxis que permite otorgar o también ya sea retirar permisos. Definir condiciones de integridad. Por condiciones de integridad se entienden los requisitos de estado que se exigen a un banco de datos. Definir transiciones. Las transiciones contienen una serie de instrucciones que deben ejecutarse siempre de una forma íntegra. Y por último, definir vistas. Las llamadas views son vistas virtuales de un subconjunto de los datos de una tabla. Que para crear una vista, el SGBD genera una tabla virtual. Siguiente diapositiva.
Como otro punto tenemos lo que son los beneficios de las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales se utilizan para hacer seguimiento de los inventarios, procesar transiciones de comercio electrónico, administrar grandes cantidades de información de clientes, de emisión crítica y mucho más. Se puede considerar una base de datos relacional para cualquier necesidad de información en la que los puntos de datos se relacionan entre sí. Es decir, esta descripción nos da a entender que las organizaciones de todo tipo y tamaño utilizan el modelo relacional, que es muy simple, pero a la vez muy poderoso, y genera una amplia variedad de necesidades de información. Cabe recalcar que estas bases de datos se deben administrar de una manera segura, consistente, y también se deben basar en reglas. Por último, se puede decir que las bases de datos relacionales existen desde la década de 1970 y actualmente es una de las más utilizadas por el modelo relacional, que continúan convirtiéndolo en el método y modelo más aceptado para utilizar las bases de datos. Siguiente, por favor. ¿Qué buscar a la hora de seleccionar una base de datos relacional? El RDMS, o también conocido como sistema de gestión de bases de datos relacionales, por sus siglas en inglés, dependerá de las necesidades de su negocio. Y para ello debemos hacernos las siguientes preguntas. Como primera pregunta que nos puede ayudar puede ser, ¿cuáles son nuestros requisitos de precisión de datos? Aquí podemos preguntarnos si el almacenamiento de datos y la precisión dependerán de la lógica empresarial. O también puede ser si nuestros datos tienen requisitos estrictos de precisión, como puede ser datos financieros, informes gubernamentales. Como sabemos, esta información debe ser estricta y tiene que tener mucha precisión. Necesitamos estabilidad. Aquí podemos preguntarnos cuál es la escala de datos a administrar y cuál es su crecimiento previsto. También puede ser si será necesario que el modelo de base de datos admita copias de base de datos duplicadas. Como siguiente pregunta, podemos preguntarnos, valga la redundancia, ¿qué tan importante es la concurrencia? Es decir, si varios usuarios y aplicaciones necesitarán un acceso simultáneo a los datos. Por último, ¿cuáles son nuestras necesidades de rendimiento y confiabilidad? ¿Necesitamos un producto de alto rendimiento y de alta confiabilidad? Sería la pregunta que más nos ayudaría a solucionar el problema al momento de elegir un sistema de base de datos relacional y utilizar el que más se ajuste a nuestras comodidades y requisitos. Siguiente diapositiva. Por último, los campos de una base de datos relacional. Como primer campo podemos decir que está las formas normales de las tablas. En el álgebra relacional se especifican las diversas operaciones que pueden realizarse con las tablas, las cuales pueden generar nuevas tablas. La siguiente en la pirámide es ¿por qué se divide la información? La información se mantiene en ficheros separados porque ello facilita su mantenimiento. Los datos son independientes y su utilización es concreta. Así los mismos datos pueden utilizar los distintos departamentos de la empresa sin necesidad de volver a entrar para cada proceso. Como siguiente aspecto son los ficheros planos. Algunos programas pueden trabajar solamente con un fichero a la vez, mientras que otros programas pueden trabajar con varios. A esto se lo denomina ficheros planos. Por último, tenemos lo que son los ficheros y registros. Un fichero, primeramente debemos entender qué es un fichero.
Un fichero es un conjunto de registros. Un registro es un equivalente informático a una ficha. Por ello, los registros se componen de campos, que son las zonas de información en las que se articula o se puede articular un registro. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, clase, por su tiempo. A continuación, mi compañero Enrique. Bueno, buenas tardes, compañero y profesor. Pues voy a tratar de ser breve porque ya estuvo, bueno, un poco corto. El tema que voy a explicar a continuación es sobre los sistemas gestores de base de datos. Bueno, en sí lo que es un gestor de base de datos, pues como en sus siglas lo dice el SGBD, conjunto de programas que nos permite el almacenamiento, la modificación y la exportación de la información de una base de datos. Pues los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas, herramientas específicas de consulta y de generación de información. También estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para la administración de los accesos de los usuarios y los datos, mantener el almacenamiento de los datos y la recuperación de esa información de los sistemas que correspondan. Pues permite presentar la información de la base de datos en varias formas. La mayoría incluye un generador de informes o también puede incluir un modelo gráfico que nos permita presentar la información con gráficos y pues tablas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora le voy a hablar sobre los 7 gestores de base de datos, pues los que serían los más utilizados, como tenemos el MySQL. Ay, casi no leo bien muy bien. Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos el... parece que no. Bueno, tenemos lo que es el MySQL. El MySQL pues, es un sistema de gestión de base de datos relacional que puede ejecutarse pues, en un sistema operativo que puede ser el GNU, el Linux, Windows, Mac. Pues se ejecuta de una forma muy multiusuario en una distribución de operación del GPL y es totalmente comercial. Pues esto nos sirve, el MySQL, pues nos sirve para almacenar todo tipo de información que deseamos en la base de datos relacionales. Pues como también para administrar toda esta base de datos apenas se compilen a, la interfaz de Visual Basic de todas las operaciones de datos de herramienta del dispositivo. Se podría decir que es de la SQL, pues una de las más utilizadas a nivel mundial. También tenemos lo que es el PostgreSQL. El PostgreSQL pues también viene a ser un sistema generador de base de datos relacional pues de código abierto de pues, muchos otros proyectos. Pues se puede decir que es igual como el otro que también es multiplataformas, que se puede utilizar en cualquier tipo de servidor o cualquier tipo de sistema operativo. Este prácticamente pues, nos sirve pues, como un generador de base de datos. Pues, este es un generador de base de datos pues, de muy alto nivel. Pues es un complemento de software libre con una licencia del SBD. Pues. Es compatible con cualquier uso, como acabo de decir, pues, y también es un sistema como es un sistema per, per, persecutor o otro sistema generador de base de datos que nos ayuda a almacenar cualquier tipo de datos que sean, pues, por ejemplo, de alto nivel o de mucha importancia. Y luego tenemos lo que es el Microsoft SQL el server. Pues es un software proporcionado de gestión de base de datos creado para una compañía de Microsoft. Disponible pues totalmente, solo se puede usar el sistema, solamente se podía utilizar en el sistema operativo Windows, ya que no se había creado todavía el sistema de SQL Server.
Al crearse el SQL Server en el 2016, pues ya se hicieron multidispositivos que se puede generar en GNU, Linux, Windows y Mac. Esto pues fue muy beneficioso para algunos tipos de sistemas operativos que les funcionaban. Pues este Microsoft SQL Server es un sistema generador de base de datos relacionado, desarrollado como un producto, pues obviamente de software, que nos permite almacenar recursos de datos según la solicitud por el usuario. Luego tenemos a MariaDB. Pues es un programa de sistema de manejo de base de datos multiplataformas. Tiene una descendencia del MySQL, se puede decir que esta es la descendencia del SQL, que también tiene relación con este. Fue creado en el año 2009 por los mismos desarrolladores como el MySQL. Pues ese también es un software libre que se puede conseguir en cualquier tipo de plataforma. Pues este nos sirve como un sistema generador de base de datos que además nos permite el desarrollo y el desempeño a realizar de los cambios de los sitios web con solo cambiar un archivo. También tenemos el SQLite. Este también es uno de los sistemas que también se puede decir que es bastante utilizado por un sistema de manejo de base de datos de típico de modelo relacional multiplataformas. Es un generador de base de datos diferencial entre los demás que son clientes servidores. Si no si no se puede encontrar en biblioteca, pues es un proceso de implementación de sistema autónomo. Pues es un sistema que necesita hacerse configuraciones. El SQLite pues es una base de datos de SQL y prácticamente es casi familia con los que acabo de mencionar de SQL Server, y Postgres pues serían familia. También casi funcionaría como un tipo de modelo de almacenamiento de archivos y que puede soportar pues con la versión 3 de SQLite pues hasta 2 terabytes. Luego tenemos el MongoDB. Bueno, el MongoDB también pues sí, pues este es muy aparte de un sistema de base de datos no SQL, pues ya es otro tipo de base de datos también muy utilizado por plataformas, orientado a un documento desarrollado por bajos, se podría decir, bueno, en fin, fue creado por software libre y los datos se guardan en la base de datos en estructuras similares al JSON o a Java al Java Spring. Pues tiene una cantidad de consultas utilizadas con Java Spring, por el cual también existe el Apex para la distinción de lenguaje de la programación para realizar consultas e informaciones. La mayoría de los gestores de bases de datos pues paquetan una programación que nos permite administrar nuestra base de datos y poder guardar cualquier tipo de información importante. Como acabo de hablar sobre las bases de datos, pues, tenemos casi la mayoría que se utilizan para tener SQL, porque podría decir que es una gestora de base de datos de muy alto nivel que nos permite, prácticamente es multiplataformas que se puede utilizar en software diferentes como el GNU, el Windows y Linux. Esa sería mi exposición. Muchas gracias. Bueno, listo, ok. Muchísimas gracias a los dos grupos. Las exposiciones continuaríamos la siguiente semana. Voy a consultar bien porque creo que, no sé si la siguiente semana ya sean los exámenes de segundo parcial, creo que no, porque todavía no nos han indicado nada, pero bueno, dentro del cronograma creo que entrábamos la siguiente semana en exámenes de segundo parcial, creo. Voy a revisar bien, igual la próxima semana le estaría comunicando esa parte de ahí. Creo que todavía no, porque si no ya nos hubieran indicado esa parte de ahí.
Igual la semana que viene continuamos con las exposiciones. Sí, para los otros grupos, por favor, van a tener un poquito más de tiempo para que se puedan preparar. Por favor, tratar de hacer las exposiciones un poco más rápidas. Sé que es bastante contenido, hay mucho que hablar, pero por favor tratar de sintetizar. Otra cosa, recuerden que todavía hay compañeros que siguen leyendo, ¿sí? Por favor, si ustedes se ponen a leer, ¿sí? Igual se va a demorar más. Traten de por favor de sintetizar. Por algo son las diapositivas, siempre les he comunicado de que en las diapositivas, por favor, colocar la idea principal, ¿sí? Para que por medio de la idea principal nosotros podamos hablar tranquilamente sin necesidad de estar leyendo en otro lado, ¿sí? Cuando lo que estamos leyendo es fácil de uno darse a notar cuándo se está leyendo y cuándo no, ¿sí? Entonces, para los siguientes estudiantes que hacen falta disponer de los 4 grupos más, ¿sí? Por favor, prepararse mejor para las siguientes exposiciones, ¿sí? Van a tener un poco más de tiempo y tratar de hacerlo lo más rápido posible para no demorarnos mucho. Solo 2 grupos en 2 horas de clase es muy poco. Si aspiraba yo, aunque sea la mitad en estas 2 horas de clase, si aspiraba con los 3 grupos, pero bueno. Eso sería todo, estimados estudiantes, por el día de hoy, por esta semana. Como les recordaba, la clase del día de ayer no se pudo dar porque estuvimos en una reunión general, estuvimos con una reunión sobre lo que eran las guías didácticas y lo que era la parte de investigación. Bueno, entonces por eso no se pudo estar y creo que después en la siguiente hora creo que tampoco han de haber tenido clase con el docente que les tocaba, justamente por esas razones. Bueno, eso sería todo por esta semana. Prepararse el resto de los compañeros en las exposiciones y nos vemos la siguiente semana. Que tengan una buena noche y un buen fin de semana. Pasen bien. Ok, ingeniero, pase bien. Gracias. Gracias, Pasen bien. compañero. Gracias a ustedes. Pasen bien.